Bueno, primero que nada quiero momentos bien tristes para el país. Darle las gracias por asistir y por tener la oportunidad de esta conversación. Creo que es súper importante y felicito a los ejecutivos y a los trabajadores de esta empresa por darse este espacio. Un espacio que probablemente, como nos ocurre en la casa, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, en el lugar de trabajo y en otro, un espacio, digo, que quizás no va a resolver necesariamente nada, pero que es importante tener para compartir nuestras preocupaciones, nuestras miradas, nuestros miedos, en fin. Una de las cosas que más me ha impresionado es ver el desfile de analistas políticos y otros diciendo que esto lo habían anticipado, que esto lo habían previsto, que esto lo habían dicho. Y la verdad que además de darme un poquito vergüenza ajena, creo que probablemente muestra buena parte de la crisis y de la cierta disociación que existe entre quienes son nuestros dirigentes, no solamente del mundo público, también del mundo privado, del mundo social, y las conversaciones que se están teniendo entre los ciudadanos. Y como por supuesto entonces lo que no quiero hacer es irme de tesis, porque a esta altura no solamente sería infructuoso, sino que además, le insisto, un poquito obsceno y vergonzoso, es que lo que quiero simplemente es compartir con ustedes, a modo de provocación, algunas cosas que hemos ido o he ido sintiendo en este proceso, que he ido mirando y ponerla en común con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque lo que me interesa más bien es escuchar, es saber de cuáles son sus preocupaciones, sus puntos de vista respecto a algunas de las cuestiones que aquí yo planteé o otras que para ustedes pudieran ser importantes. El día lunes, y voy a partir por ahí, tomé la decisión de no ir a trabajar, me levanté muy temprano, agarré mi auto apenas terminó el toque de queda y me fui a Tobalaba con Avenida Grecia, con la intención de poder ayudar a transportar a gente hasta Vicuña Maquena y así de vuelta. El espectáculo era dantesco, es decir, Avenida Grecia era lo más parecido a un escenario posguerra, muchas fogatas todavía prendidas, autos quemados dados vuelta durante varios cuadras, mucha gente en los paraderos con la mirada algo perdida. Y en estos tantos viajes, con los pocos viejos y viejas que tenían ganas de hablar, tratar de escuchar un poco más qué les pasaba. Invariablemente con matices, con diferencias, lo que me decían fue exactamente siempre lo mismo. Por una parte, estamos a favor de este movimiento, de esta protesta. Lo estamos pasando mal, la vida está cada día más cara, trabajo mucho, descanso poco, estoy con poco tiempo para mi familia, estoy preocupado por mis cabros, no solamente porque no sé si les voy a poder pagar la universidad, sino porque viven en un ambiente donde los capos de la droga se los están llevando. Estoy completamente desesperado, decían, y siento que nadie me quiere y me puede ayudar. Y al mismo tiempo una condena súper categórica a la violencia. Quizá además porque tenían el entendimiento de que la gente más perjudicada, los que peor lo van a pasar justamente es la gente más modesta. Y uno de ellos me decía algo súper lindo, pero bien dramático. Me decía, fíjese que el metro no es solamente un medio de transporte que nosotros ocupamos por necesidad, a diferencia de usted, me dijo, con algo de sorna que probablemente pueda ocuparlo para turistear. El metro, me dijo, era el último signo de esperanza de integración social en nuestro país. No hay carros de primera y segunda categoría, las estaciones más bonitas no necesariamente están en el barrio alto, la gente pituca, me decía, la gente modesta, nos apretamos y transpiramos todos por igual. Y es particularmente triste y doloroso que el primer objetivo de esta protesta,
que las primeras escenas más dantescas de violencia haya sido aquello que compartimos todos. Y por lo tanto, lo que simplemente quiero significar en este primer punto es que más allá de todas las cosas que podamos discutir, de las diferencias de opinión que podamos tener respecto a la intensidad, hay un profundo malestar, desazón y desesperanza que probablemente tarde o temprano iba a estallar, y los 30 pesos del metro al final fueron simplemente una excusa, la gota que rebalsó el vaso, pero pudo haber sido antes o después con otra cosa. Y creo que eso es súper importante de entender, porque una de las cosas que también me abruma muchísimo es que en esta discusión binaria pareciera que ponerse del lado de la protesta y la comprensión de la cuestión social significara al mismo tiempo ser tolerante con la violencia. O por la otra parte, condenar la violencia significara no reconocer que hay un malestar y una causa social muy significativa. Y creo que la mayoría de los ciudadanos, esos que probablemente no aparecen en la televisión, esos que no están marchando, esos que no tiran piedra, la mayoría de los ciudadanos debemos tener la capacidad para ver estas dos cosas. Y al mismo tiempo que reconocer y valorar una es condenar la otra. Lo segundo que quiero decirles es que cuando hablamos de violencia, estamos hablando de tres cosas bien distintas. No me quiero hacer eco de una cantidad de rumores y cuestiones que andan circulando en los medios de comunicación, en las redes sociales, o para qué decir la cantidad de imbecilidades que recibimos todos los días en nuestro celular y que muchas veces desgraciadamente reenviamos. Pero si tuviéramos que identificar el tema de la violencia, creo que hay tres cosas que son completamente distintas. Hay una violencia absolutamente organizada, minoritaria y sistémica, que no tenemos mucha claridad de dónde viene ni cómo se organiza, pero que tuvo una preparación, no quiero ocupar palabras gruesas, pero táctica, de un nivel de profesionalización que en Chile no habíamos visto. Es decir, solamente para que se hagan una idea, los primeros objetivos de la violencia fueron básicamente cadenas de distribución. Transporte, no solamente metro, micro, aeropuerto, ir a quemar, qué sé yo, plazas de peaje como el de Las Vegas, alimentación, y en algún minuto incluso se previó o se temió por hospitales, líneas de comunicación y servicios básicos como son el agua y la luz. Yo creo que es importante reconocer, entre otras cosas, que no tuvimos como Estado, como sociedad, la inteligencia para poder prever esto. Es decir, 8 estaciones de metro se quemaron en un lapso de 2 minutos de manera simultánea. Y eso a todas luces no fue una coincidencia y evidentemente hubo una planificación. De un grupo probablemente muy minoritario, pero con una alta capacidad de hacer daño. Hay un segundo tipo de violencia que tiene que ver con la violencia, si ustedes quieren, más vandálica, o lo que peyorativamente se llama el lumpen. Es decir, personas que bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos, aprovechan estas oportunidades para efectivamente, con más o menores niveles de malestar, afectar o demostrar su rabia afectando la propiedad ajena, no solo la pública, sino que también la privada, que parte por símbolos como son las empresas, los supermercados, pero muchas veces, como hemos visto, termina en las casas de gente modesta, como está ocurriendo en la periferia hoy día de Santiago. Y hay una tercera manifestación de violencia, quiero decirles la más triste a mí, la que más me preocupa, que tiene que ver con algo que está latente en una parte importante de los ciudadanos, desgraciadamente más de la que quisiéramos, que pueden ser personas comunes y corrientes, compañeros de ustedes, vecinos, que bajo ciertas circunstancias les parece tolerable o justificable subirse a su auto en un barrio de clase media y llegar a saquear artículos que no son de primera necesidad, como una lavadora, como un televisor, en fin. Lo más triste de eso es que probablemente hay una imagen que nosotros teníamos de cierta estándar social y ético de la mayoría de los ciudadanos, que desgraciadamente en estos momentos más dramáticos ha flaqueado de manera bien significativa.
Y aunque toda la violencia es condenable, creo que es importante hacer una diferencia respecto a estas tres cosas, porque no solamente son distintas desde el punto de vista de la magnitud, sino también de las personas que participan y de nuestra posibilidad como ciudadanos de poder denunciarla y controlarla. La tercera cuestión que creo que es importante decir es que nadie ha dado el ancho en lo que está pasando. El gobierno no solamente partió muy mal, no reconociendo la gravedad de la situación, no anticipando cuestiones que eran ya a esas alturas más o menos obvias, sino que en general, y lo digo con el mayor de los respetos, ustedes saben, los que me conocen, que soy una persona de oposición, no voté por este presidente, sin embargo tengo un sentido de dignidad republicana, creo yo sumamente arraigado, pero creo que el presidente haya llamado a la unidad nacional, que después haya dicho que estábamos en guerra, que después haya pedido perdón, y todo eso en un lapso de 60 y tantas horas, también contribuyó a la mayor perplejidad y confusión que debían tener los ciudadanos. La clase política tampoco ha dado el ancho. Lo que hemos visto con más o menos matices son personas que están más preocupadas de salir en la televisión, de llevar el agua para su molino, de decir que siempre lo dijeron, y sin embargo, en los momentos más difíciles, como en todas las cosas de la vida, cuando se ve realmente el talante y el porte de las personas, la verdad es que nuestra clase política ha quedado bastante chica. ¿Y para qué decir de aquellos que se han restado a la posibilidad de conversar, de aquellos que no han condenado con toda la energía la violencia y que han, con todos los costos que significa pagar, intentado aprovecharse de mala manera de esta situación, incluso a riesgo de agudizarla en ocasiones? No deja de ser paradigmático, quiero decirle, que sea un general de ejército el que termina siendo la persona más moderada y más cuerda en esta crisis. Y eso no es necesariamente porque yo tenga una altísima valoración personal y moral, intelectual por este general, sino que más bien habla de que el promedio está particularmente bajo y la vara está en el suelo. Ha ocurrido también que los ciudadanos han empezado a acumular un profundo miedo. Y yo creo que es una cuestión importante de poner sobre la mesa. Miedo que tiene manifestaciones positivas cuando, por ejemplo, vemos la capacidad de los ciudadanos de organizarse para cuidar aquello que les es propio y que han construido con tanto esfuerzo. Pero miedo también que puede llevar a conductas absolutamente irracionales. Cuando el Estado, cuando esa institución, cuando esa organización que nos cuida mientras dormimos, a la cual hacemos sacrificios como ciudadanos para entregarle una cantidad de prerrogativas porque tiene muchas funciones, pero la primera y esencial, la más básica, su razón de existir, es justamente asegurar el bienestar y la seguridad de las personas. Cuando eso no se empieza a cumplir, lo que vamos a empezar a ver son evidencias de personas que en la desesperación van a empezar a tomar la justicia por sus manos. Y hasta ahora lo que hemos visto son ejercicios, diría yo, relativamente destacables de organización ciudadana, pero quizás no falta poco, y Dios no quiera, para que una turba de personas en un determinado condominio linche a alguien por creer con o sin razón que esa persona constituye o no una amenaza o le estaba robando o no. Yo sé que las policías fallaron, sé que los militares probablemente no han sido todo lo drástico que quizá algunos de ustedes creyeran. Quiero decirles que no es fácil. No es fácil, entre otras cosas, porque nos dividimos entre la necesidad de la seguridad, pero al mismo tiempo la condena del abuso de la autoridad. Y cuando estamos tironeados de lado en lado por la necesidad de la seguridad, pero también por el respeto a los derechos de las personas que incluso en estados de emergencia deben tener las fuerzas de seguridad, buscar ese equilibrio es difícil. Y así hemos conocido casos respecto del cual la autoridad ha sido condescendiente con la violencia. Y también hemos conocido casos de abusos de la autoridad respecto a los ciudadanos. Créanme que en mi modesta experiencia, yo tengo una buena valoración del criterio con el cual la autoridad ha aplicado la fuerza. Porque muchas veces probablemente para evitar un determinado mal se puede generar un mal mayor. Algunos de ustedes, no todos porque hay gente muy joven, pero de mi generación y otra,
vivió épocas en que los toques de queda y los militares no era como era hoy día. Los militares no abrazaban a una niñita, no jugaban a la pelota, no cantaban la canción nacional. Pero creo que esto es súper importante decirlo porque además ha mediado con un cierto proceso del cual venimos asistiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver también con la pérdida de respeto de los ciudadanos respecto a su autoridad. Con más o menos razones, lo que hemos visto ahora de manera agudizada es una cuestión que venimos asistiendo hace años y años, que no es el desafío verbal, es el golpe, es la reacción, es la emboscada, es el nulo respeto a las consecuencias de los actos que uno hace y menos con aquellos que representan a la autoridad del Estado por más mal o bien que nos puedan caer. Y en toda esta psicosis creo, otro elemento importante y que por eso es significativo que tengamos esta conversación es que estamos inundados de informaciones. Quizás como nunca tenemos acceso a una cantidad de datos, de imágenes, de videos y no tenemos ninguna claridad o poca claridad de qué es verdad y qué es mentira. Y los medios de comunicación, desgraciadamente, no siempre han tenido la responsabilidad para transmitir y poner en la opinión pública aquellas cosas que están absolutamente acreditadas y no han tenido tampoco la ponderación para a veces entender que el hecho de defender la libertad de expresión no es lo mismo que alentar la psicosis y el miedo de los ciudadanos. Y nos pasa porque hemos tenido una situación difícil. No sabemos cómo conversar esto con nuestros hijos. Los que tenemos hijos un poco más grandes no sabemos dónde están metidos. Probablemente sea en la protesta o en otro lado. Los que tenemos hijos más chicos, tampoco explicarles bien lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, de esa perspectiva, insisto, creo que esta y otras instancias son absolutamente decisivas. Yo simplemente quiero terminar para que podamos tener esta conversación y escucharlo a ustedes, decirle que tengo esperanza. Yo creo que efectivamente nuestro país ha pasado por momentos extraordinariamente difíciles y este probablemente uno de los más de los últimos 30, 35 años. Tengo esperanza, quiero decirles, no porque tengo una alta valoración de lo que puede hacer la clase política, de lo que puedan hacer tampoco particularmente dirigentes de otros ámbitos, sino porque mi experiencia personal y mi aprendizaje es que en estos momentos donde aflora un cierto sentido común de la mayoría de los ciudadanos, de esos que probablemente no están en las puntas, de esos que no están radicalizados ni en uno ni en el otro lado, gente decente, gente honesta, gente que tiene una opinión política y a veces sumamente categórica, pero que entiende que lo que hemos construido con mucho sacrificio, con todos los problemas que tiene, con todas las desigualdades, con todas las cosas que corregir, es una cuestión importante de cuidar. Y es ese sentido común ciudadano el que me lleva a pensar que probablemente el proceso de normalización va a ser lento. Vamos a tener durante varios días episodios de violencia, ojalá cada vez más aislados, pero también entender que lo que no podemos hacer es pensar que las cosas van a volver a ser como eran hasta hace una semana atrás. Yo creo que como país y bajo ciertas circunstancias vamos a tener que tener una discusión y una reflexión de cuáles son las causas de este genuino malestar. Y para eso, insisto, tienen que ocurrir básicamente tres cosas. La primera es absolutamente urgente restablecer el orden público. Ninguna conversación, ningún diálogo, ninguna posibilidad de esperanza puede fructificar cuando hay personas que tienen miedo porque no pueden volver a su casa, porque no saben qué está pasando con sus cabros, porque en la noche suenan los balazos. Y probablemente voy a hacer algo injusto, voy a hablar por mí, no por ustedes, porque no conozco su realidad. Pero es muy fácil pontificar de dónde estamos nosotros, de dónde estoy yo, de los que vivimos en el barrio alto, de los que no han saqueado ningún supermercado desde Tobalaba para arriba, y que sin embargo cuando uno ve lo que se está viviendo en la periferia de Santiago, el nivel de desesperación que tiene esa gente,
Eso es absolutamente urgente abordarlo para poder tener esta conversación, porque si no, efectivamente, esto puede terminar muy mal. Y puede terminar muy mal por cualquiera de los dos extremos. Puede terminar mal por aquellos que desesperados apelen a la violencia y al orden por parte de la autoridad, cualquiera sean las consecuencias. O puede terminar mal por el otro extremo, del punto de vista de ver que no hay ninguna otra solución que no sea contribuir a desestabilizar el sistema. Retomado el orden o en vías de retomarlo, creo que lo segundo es dar una señal. Algo de eso ha ocurrido. Después de muchos desaciertos del gobierno, de la clase política, hubo una pequeña señal de unidad donde a partir de los anuncios del presidente hay algo que está puesto sobre la mesa. Si ustedes me preguntan, no sé si es ni siquiera lo más urgente y lo más relevante, pero como la gente está cansada, como la gente ya no le cree a sus autoridades, lo importante, para efectos simbólicos, que se hayan puesto de acuerdo y que puedan cumplir en un plazo acotado. Y por lo tanto, lo más urgente ahora es que lo que se ha puesto sobre la mesa, la clase política en general, tanto el oficialismo como oposición, sean capaces en un plazo razonable, 30, 40 días, de mostrarle al ciudadano que sí son capaces de ponerse de acuerdo, pese a sus diferencias, para resolver los problemas de una cantidad importante de personas. Y que no son, como cree la mayoría de las personas, una suerte de club que ha desatendido completamente las preocupaciones de quienes lo eligieron y que están más preocupados de sus privilegios, sus prebendas, que justamente de servir al mandato para el cual fueron elegidos. Y eso no va a solucionar absolutamente nada, pero sí va a ser una manera de que los ciudadanos, si no recuperen la confianza en su clase política, lo menos sí vean que es posible. Para después, en una tercera etapa, la más difícil, la más larga, es poder discutir con un poco más de calma, porque también sabemos que las premuras no son buenas, sobre todo cuando queremos hacer cambios de esta envergadura. Una tercera etapa, insisto, con mayor calma, con mayor paz, con menos violencia, para poder razonablemente tener un mejor diagnóstico de qué fue lo que ocurrió y tratar, más que de evitar que esto no vuelva a ocurrir, tratar de que las causas que están detrás de lo que esto ocurrió podamos resolverlas de manera pacífica, de manera civilizada y en pos de tener una sociedad y un país un poco más justo, un poco más fraterno y un poco más solidario del que tenemos hoy día.